todos, a todas. Es un placer volver a estar con ustedes y pues en este seminario sobre la manera en cómo Leonardo Boff nos muestra una mirada profunda sobre los fundamentos y la genealogía de la moral, los orígenes de esto que nosotros eh, llamamos desde una perspectiva teórica ética, y que bueno, pues hemos recibido muchas clases, quizá cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, de ética, de formación cívica y ética. Hemos dado curso a algunos de nosotros sobre ética, y a veces uno se pregunta si en realidad lo que estaba haciendo o trabajando con los chicos a estas alturas podríamos decir que era realmente una reflexión ética, o si le estábamos dando una serie de contenidos en donde se aprendían los mismos, se aprendían algunos valores y después los contestaban en algún examen o en algún proyecto, pero también con la esperanza de que en algunos casos, pues íbamos nosotros haciendo eh, eco de lo que sabíamos y buscábamos, esperando, esperando alguna acción favorable por parte de los chicos en la búsqueda de un mundo mejor. Ujú. Eh, Conozco un buen número de maestros preocupados porque tenían que dar ética, porque es la materia que les quedó, ¿no? Es decir, no había otra materia que dar más que ética, y entonces se la encargaban y decían, aunque sea, da ética, aunque sea, como si fuera lo más simple de hacer. Pero en la revisión que hicimos en la sesión pasada y con la mirada profunda de este teólogo brasileño, filósofo, pensador, pues vamos cayendo en la cuenta, espero, de algunos puntos interesantes en la manera de apropiarse de esta perspectiva y empezar a derivar en algunas eh, consecuencias para nuestra vida educativa, ¿no? Para nuestro quehacer educativo. Me voy a dar la oportunidad de iniciar, que habíamos quedado después de ver esa introducción del problema del pecado original, como llama realmente el problema fundamental originante, ¿no? Leonardo Bock como teólogo, pero señalando que justamente es el olvido del ser humano respecto del otro, y este concepto de autoafirmación, ¿no? En el afán de autoafirmarme como ser humano, que es una de mis dinamismos, de mis fuerzas, pues dejamos a un lado esa otra dimensión que es la de integrarse. Y entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla para ir a la reflexión de esta tarde, tarde-noche. Bien, y quisiera arrancar esta noche con una pequeña introducción. Espero se escuche bien, me dicen por favor. Creo que la mayoría conoce a este cantautor. Yo soy Facundo. Ok, ¿alguien sabe cómo muere Facundo Cabral? ¿Alguien recuerda cómo muere Facundo Cabral? Parece que no, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. En un accidente aéreo.
en un accidente aéreo. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No lo Sí, asesinaron, maestro? Dice, O no sí, sé. Gaby dice, ¿lo asesinaron? No recuerdo muy bien. Sí, fue asesinado en Guatemala, si mal no recuerdo, ¿no? Ujú. ¿Cuántas cosas y cuántas razones y cuán complejo somos como seres humanos y a dónde hemos llegado, que en lugar de cuidado, que en lugar de cantarle a la paz, ¿no? A la vida, traemos una cultura que se está reforzando, por ejemplo, el lado opuesto hacia la dimensión de destrucción, ¿no? Decíamos en la sesión pasada con Leonardo Boff, en lugar de mirar lo que está alrededor nuestro y que conforma la vida misma. En la sesión pasada habíamos quedado en que justo el hecho de esta destrucción irreversible que estamos teniendo con nuestro planeta, con la biosfera, con nuestra propia vida, nuestra propia existencia y como humanidad, como civilización también en esta crisis civilizatoria, pues tenía que ver con el paradigma conquista, que tiene que ver con esa visión, con esa forma de ser muy humana, pero que es solamente una parte que es la autoafirmación. La parte esta de integrarnos, de protegernos y cuidarnos, al ser olvidada, entonces entramos en un autoexilio. Hoy la idea es que platiquemos ustedes, su servidor, y vayamos reflexionando juntos en torno a la propuesta que nos da eh, Leonardo Boff en esta visión de la ética sobre cómo del etos que busca se puede dar paso por la falta de suficiencia, ¿no? Para poder mantener la esperanza hacia un etos más centrado en la pasión, más en el patos. Y cada uno de ustedes quedó de compartirnos algunas ideas relacionadas con, pues, lo que hayan leído, lo que hayan podido leer y extraer de lo que más le llamó la atención de alguno de esos etos. Pero para poder llegar a ello, me gustaría entonces nada más puntualizar este asunto que con Hernán decíamos, eh, a qué se refiere con el paradigma de la conquista Leonardo Boff, ¿no? Y pues justo a la dimensión de que como seres humanos somos seres carentes, seres que nacemos y que biológicamente no estamos constituidos en la totalidad. Somos seres que como proyecto estamos en un constante irnos construyendo y todavía cuando ya estamos en esta existencia humana, pues vamos teniendo la posibilidad, porque es una gran ventaja, esa posibilidad de irnos constituyendo como tales seres humanos. Es decir, todo lo que encierra el ser humano, que encierra todo en su ser, toda la dimensión cósmica, toda la dimensión del universo integrada en esta vida humana, ujú, pero que cuando se pone atención solamente en la parte de lo que nos hace falta, entonces brota pues el afán natural de tener ese sustento, de hacernos de aquello que todavía no tenemos. El deseo, por ejemplo, es algo muy, muy humano, pero se desea lo que no se tiene, no se puede desear lo que ya se tiene. Ahí ese dato me encantó a mí desde que estudiaba filosofía, cuando vemos la teoría de la potencia y el acto, por ejemplo, muy aristotélicamente, pero que después se va viendo a través de otros autores y cómo nosotros llegamos a ser lo que no somos, pero que ya está encerrado en nosotros como una potencial, como una potencia, como algo
que es posible llegar a ser. Si no fuera posible llegar a ser, no podríamos llegar a ello. O sea, pero si no tuviéramos esa potencialidad, tampoco llegaríamos a hacerlo. En esa falta de constitución, como dice Octavio Fouillade, porque nacemos como una especie infirma, o sea, sin firmeza, que necesita fortalecer sus piernas y el cuidado de unos brazos para sostenerse de pie. Y por lo tanto necesita de alguien que lo cobije, que lo cuide desde pequeñito, y decíamos que hasta su muerte aún todavía nos llevan cargando, ¿no? En el sarcófago, porque no podemos trasladarnos por nosotros mismos. Y toda nuestra vida se convierte en una errante, o sea, en una vida errante en la que somos peregrinos, caminar para acá, para allá, ¿en búsqueda de qué? Pues del sustento. Y en esa búsqueda de realización, de consistencia, siempre cuidados por otros, pero nosotros olvidando ese cuidado del otro, entonces se va buscando subsistir, o sea, existir de una manera consistente, y entre ellos empieza a darse, dice Leonardo Bob, pues el hecho de que nos veamos tendientes, obligados, ¿no? A conquistar lo que está alrededor nuestro. Entonces, no olvidar esta dimensión, porque es sumamente importante en el ser humano, el hecho de que deseamos siempre algo que no tenemos, y cuando lo tenemos, descubrimos que no nos llena o no nos constituye plenamente. Y entonces, ¿de dónde nos viene dada esa tendencia, esa búsqueda de plenitud? Ese deseo de vida plena, entendida como vida buena, vida que ajusta. Y de ahí viene una noción de justicia muy hermosa. Lo que no te ajusta es injusto. O te queda grande el traje o te queda chico, y en ambos casos te, te- hay en ti un malestar. O sea, estás mal porque no te sientes cómodo, no te sientes en tu sitio. Y entonces nosotros vamos a estar buscando permanentemente nuestro sitio cuando no tengamos un bienestar. Y para tener ese bienestar de manera completa implicaría nacer completamente como especie. Y entonces esta es una mirada antropológica muy interesante, el ser humano. Pero ¿cuál es la parte buena de eso? Que pasan los años, pasan los siglos, pasan los millones de años, los milenios, y no somos el mismo siendo el mismo. O sea, somos el mismo ser humano, pero hay cambios fundamentales muy interesantes, y por eso hay culturas, no culturas, sino culturas, como procesos de significación y valoración que nos permiten modos concretos de vida. Esos modos concretos de vida, en ellos, en esos modos concretos de vida, uno aprende esos significados y esos valores. Y aprende de tal manera, sobre todo en la primera infancia, que quedan como un imprinting, un sello, dice Edgar Morin, que nos marca para toda la vida. Entre ellos tiene mucho que ver con todo este aspecto. O si fuiste fortalecido para buscar en este afán conquistador y ser el mejor, ser competitivo, olvidando tu dimensión solidaria con el otro, o si fuiste formado también por una familia, por un ambiente que le apostaba a la solidaridad, al cuidado, al amor. La mayoría tenemos experiencias de una y de otra manera. Y si no es en la familia, después lo fue en la escuela, en todos estos agentes moralizadores, como dice Althusser, que son generalmente controlados por el Estado, como son la escuela, ¿no? El propio derecho. Pero nos regresamos a Boff. Entonces,
Lo que tenemos que ir tratando de considerar es a qué le llamamos ética, cómo la diferenciamos de la moral y para qué nos sirve en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, el ser humano, en su afán de conquista, buscando, no buscando su sustento y en ese proceso de hominización, no de humanización, sino de hominización, pues va configurándose como un ser que busca y que tiene que buscar aquello que le permita sobrevivir. Este afán de, de conquista, que vuelvo a insistir, dice Leonardo Boff, entre otros que ya mencioné, somos seres inacabados y por eso tenemos que conquistar todo aquello que nos permita estar vivos. Pero este paradigma está vinculado al concepto que no hay que olvidar de Leonardo Boff, que vimos hace 8 días, que era el de la autocomprensión, autoafirmación, o sea, el de pensar en uno mismo, el de buscar tu propia identidad. Y entonces es la raíz del individualismo. Y así, a través de nuestro desarrollo, de este proceso de autoafirmación, de búsqueda de identidad y de tratar de subsistir a través de toda la historia, vamos nosotros fortaleciendo un paradigma que inclusive hoy lo cuestionamos como esa cultura patriarcal, ese machismo, ese comportamiento, ¿no? Una visión meramente sí, andragógica, en el sentido de centrada en aner-andros, en el sentido de el hombre como género, y en hacer y el despreciar a la mujer, a la tierra, a todo lo que sea vulnerable, habiéndose hecho vulnerable por el mismo afán de conquista. O sea, no es que sean vulnerables, sino que nosotros los vulneramos. Entonces, ¿qué ha conquistado? Pues se conquistó la tierra, los océanos, dice Bob, todas las montañas, y entre más conquistes y alcances montañas más altas, pues vas a sentirte más poderoso, más realizado. Luego empezamos a conquistar pueblos, a tratar de expandir la fe o el imperio, y en el proceso de colonización, decíamos, no solamente es una situación en donde queremos llevar la fe, sino aprovecharnos de toda la riqueza, porque ya habíamos depredado, o se había hecho la depredación de toda la vida, bueno, toda la parte esta geográfica, al menos de Europa. Y entonces hay una condición importante. El ser humano buscó ahora conquistar los espacios extraterrestres, las estrellas. Estamos en esta utopía del desarrollo científico y tecnológico en el mundo de la modernidad. Y así como queremos expandirnos hacia el cosmos, hacia el universo, también penetramos la vida interior, la parte micro, y andamos buscando cómo descubrir el secreto de este BIOS de la vida, y manipulamos genes y se está trabajando para encontrar cómo originar la tal vida, ¿no? Por otro lado, la conquista de mercados, buscar la mayor alta de rendimiento al menor costo posible, la búsqueda de clientes, consumidores. Entonces, seguimos en este espacio de un paradigma de conquista donde estamos buscando conquistar las leyes, lo religioso, la dimensión de lo profético y poder anunciar y poder crear escenarios de futuro, pero controlados. Y por supuesto que al final de cuentas tratamos de controlar y conquistar nuestros ángeles y demonios, esas dimensiones que entran en nosotros. Hoy me pasé cerca de 2 horas y media platicando con un compañero amigo y rastreábamos cosas interesantes de los demonios interiores que configuraron nuestra infancia.
el miedo, el temor a lo desconocido, ¿sí? El hecho de que te metieran una serie de ideas en tu primera infancia que a la fecha te sigue haciendo sentir un temor que no es un temor sano en el sentido de, pues, ante lo desconocido me pongo en situación de alerta y de espera. No, ya es un temor que te paraliza. Y la mayor parte de nuestros traumas y problemas tienen que ver con estos ángeles y demonios que habitan en nosotros en el sentido de esas experiencias espirituales bondadosas, pero también aquellas que laceraron nuestro espíritu. Buscamos entonces conquistar el corazón de la persona amada y si podemos conquistar a más amadas, más amadas, ¿sí? Y entonces surge el afán del héroe, el síndrome del héroe, junto con un machismo en donde entonces entre más conquistas tengas y más las salves de la situación vulnerable en que se encuentra, pues eres el héroe, eres el salvador cuando en realidad eres el que oprime, el que está lastimando. Entonces, en ese espacio y en ese afán se pregunta Leonardo Bob, ¿qué es lo que nos queda aún por conquistar? Y justo lo que nos falta por conquistar, dice, no es otra cosa sino nuestra autolimitación, el poder de autolimitarnos. O sea, ya nos expandimos, ya estuvimos conquistando todo, estamos conquistando todo, pero hay algo interesante. Hay una anticonquista, dice él, que debemos de trabajar en ella y que es la capacidad de autolimitación. Cuando trabajábamos con los chicos en este centro recreativo para la formación ciudadana, con niños de preescolar, les decía que era interesantísimo ver cómo, por ejemplo, cuando les lanzábamos la pregunta, sobre todo a los niños de primaria baja y de preescolar, de si se podía comprar todo lo que había en en el mundo y tenerlo y qué pasaría, y había una claridad de que no podría caber en el mundo. Ese concepto me gustó mucho. O sea, es chistoso porque por un lado se supone que está en el mundo, ¿no? Y si compras todo, todo lo que hay de mercancías, de todo lo que puedas comprar, ¿no? Consumir, concepto de consumo, les llegaba a ellos una noción que decían, es que no cabría, digo, en tu casa, no en el mundo. Mi pregunta como filósofo para mí mismo era, ¿qué es lo que están concibiendo como mundo? ¿Mm? Porque uno como adulto diría, pues, si están en estas cosas, ya están en el mundo, ¿cómo no van? Y lo que pasa es que parece que perciben esta cadenita, ¿no? De consumo. Y dicen, ¿qué podemos hacer entonces para proteger el medio ambiente? No más de uno, digo, más de uno, perdón, ¿sí? Más de uno nos decía, comprar menos cosas de plástico. Creo que parte tenía que ver con las temáticas y las problemáticas que revisaban en la escuela, algunos en su familia. Y es ahí donde esta parte de el concepto de autolimitación tiene que ver con el paradigma del cuidado. Una ética nueva, una ética planetaria, requiere ir más allá de la dimensión de un moralismo para descubrir todo lo que está sufriendo en realidad el planeta, la biosfera, porque está siendo más, decía yo, esfera que Dios. Y eso nos cuesta y nos pega y nos golpea en la manera como interactuamos en esta civilización del siglo XXI. Tenemos que cuidar, dice Leonardo Bob, si hablamos de ética, tenemos que entender que el cuidado es la base de esa ética. Tenemos que enfocarnos, poner el foco en torno a lo que ha quedado como herencia de generaciones y generaciones pasadas y entonces regenerar lo que se ha vulnerado. Si queremos que las siguientes generaciones sigan viviendo,
De ahí, si no logramos hacer esto, cualquier discurso ético es falaz, es una mentira, porque sin vida no hay vida humana. Y sin vida humana no hay ética que sirva. No hay cuestión moral, porque entonces no hay ese conjunto de costumbres, normas que rigen la convivencia de una comunidad, porque no habría esa comunidad. Y entonces pasar de este paradigma de la conquista al paradigma del cuidado es una de las raíces de esta ética nueva. La inspiración a la que nos invita Bob en la búsqueda de estas raíces, de estos fundamentos de la ética, es descubrir que el cuidado es tan ancestral como el universo. Si nuestro universo no hubiese tenido desde el Big Bang esa fuerza, esa energía, esa dinamis y capacidad de autorregulación que tiene como un sistema, ¿sí? De energía, la vida no podría haber aparecido. Entonces, todos los fenómenos de gravedad electromagnética, la parte de lo nuclear, no se hubiese conformado para que en un momento determinado se pudiese tener la consistencia que tiene el universo una vez generada esa explosión. Todo fue dándose con un cuidado, es lo que nos hace reflexionar, dice, tan sutil, en fracciones de millonésimas de segundo, que ello hizo posible que estemos aquí para hablar hoy de estas cosas. Entonces, la vida se va a considerar como parte de ese cuidado desde la perspectiva del el fundamento originante de una ética planetaria, porque no es gratuito el que haya aparecido la vida en un momento determinado, es consecuencia de esa organización, equilibrio, que es el concepto de cuidado, en este caso biológico, científico, y dice, la bacteria originaria, con ese cuidado singularísimo, dialogó químicamente con el medio para garantizar su supervivencia y evolución. Es en realidad, no sé, ustedes y cada uno es respetuoso de sus creencias, pero al menos a mí como filósofo me entra una inquietante, una inquietante sensación de misterio cuando digo, ¿cómo es posible que habiendo millonésimas de posibilidades de que no apareciese la vida, entre esas millonésimas circunstancias por las que no podría haber vida, ganó la que sí? Pues Leonardo Bob, al menos a mí me responde con esta idea de que toda la vida no era que había millonésimas posibilidades de no haber vida, que todas las posibilidades que yo le llamo de que no había vida, o sea, posibilidades de que no se diese la vida, y que solo una de ellas fue la que garantizó la vida, es al revés. Y entonces descubro todavía más parte del misterio. ¿Por qué este universo es así? ¿Por qué se constituyó de esta manera? ¿Y por qué nuestra Tierra tuvo esas condiciones para que entonces, así como apareció la vida, los mamíferos, y hace millones de años, entonces apareciera el ser humano y se fuera constituyendo en un desarrollo el cerebro poco a poco, hasta aparecer en el cerebro límbico el órgano del afecto, dice Leonardo Boff, del cuidado y de la ternura. ¿Por qué razón? Porque ustedes, los que leyeron el capítulo 2, se dan cuenta de que antes de la razón, para Leonardo Boff, el antecedente a la razón, ¿qué es? ¿Alguien lo encontró? La razón es algo muy, muy humano, pero antes de la razón, ¿qué hay? Yo entendí el pensamiento. El pensamiento es el logos, la razón.
Antes del pensamiento, la razón del logos, logos en griego significa pensamiento, concepto, y que es algo con que nos hemos definido en esta, ya en este, como el Homo sapiens, ¿no? Pero antes de ello, pone algo que llama patos. ¿Alguien se acuerda qué es ese patos? P-H-T-O-S. Como para la supervivencia. Algo que nos permite la sobrevivencia, que es el afecto, la emoción, la pasión. El concepto claro es pasión. Pasión. Vamos a ver por qué. Porque el cerebro humano, ya en su constitución, ¿no? Como Homo sapiens, le precede un ser humano que también se cuida, no considerado como un ser humano por una visión antropológica, con un enfoque eh, racionalista. Entonces, dice, el cuidado se hizo más, ahorita regresamos a esa noción de patos que está un poquito más adelante, pero dice, el cuidado es lo que hizo que el ser humano apareciera. El cuidado se hizo más, aún más central. Ojo, el cuidado no lo entendemos nada más como el cuidado de una persona con otra persona, el cuidado que tienes tú de las cosas, sino el cuidado en el sentido de ese equilibrio armonioso que hay entre las mismas cosas. Es decir, cuando un sistema tiene ese equilibrio y hay diversidad, se respeta la diversidad y se multiplica y se hace más rico el sistema. Cuando se va perdiendo esa riqueza y esa diversidad, entonces va empobreciendo hasta desaparecer. Y eso pudo haber pasado con nuestro sistema, con nuestro cosmos, y pudo haber sucedido con nuestro planeta. Y no ha sucedido hasta ahora que este sistema armónico, el hombre, durante estos últimos miles de años se ha dedicado con el paradigma de la conquista a depredarlo. Y entonces parecía que nunca iba a tener fin y que teníamos una riqueza tremenda como para que nunca se acabara. ¿Cuántas y cuántas generaciones, miles de generaciones han pasado? Sin embargo, la situación actual es que ¿cuántos millones de habitantes somos los que nos encontramos hoy en este planeta? A diferencia, por ejemplo, de hace 1000 años, de hace 200 años. Y es esta cantidad más la manera de vida que tenemos la que está poniendo que esta eclosión, dice Leonardo Boff, se esté poniendo en riesgo el equilibrio del propio sistema vida, o sea, de la biosfera. El cuidado, dice Bob, es la condición previa que permite la eclosión de la inteligencia. Y el afecto. El cuidado es el orientador anticipado de todo comportamiento para que sea libre y responsable. Esto es algo típicamente humano. Todos nosotros, y en cualquier libro de ética, tú vas a encontrar que lo que hace que haya ética es que el ser humano es un ente racional que sabe lo que hace y quiere hacer lo que hace, lo que sabe que está haciendo. Cuando se junta inteligencia y voluntad, la mayor parte de los teóricos de la ética te dicen que le llaman a eso el acto libre, la libertad humana, o antes le llamaban libre albedrío. ¿Qué es lo que da origen a la ética? La ética es una rama de la filosofía que se pone a estudiar la moral, el conjunto de normas y costumbres que le permiten la convivencia armónica a una comunidad o que le norman. Y estas normas y estas costumbres se crean poniéndonos de acuerdo. Entonces viene allí un momento en el que es una cuestión de acordar.
establecer un acuerdo, un contrato social, dirá Rousseau. Ujú. Y en ese sentido nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a considerar bueno o malo hacer para nuestra comunidad. Y entonces a eso se le llama, ese conjunto de costumbres y normas, moral. ¿Quién estudia estas? La ética. Y entonces, lo que se dice que haya moral en el ser humano es que estas acciones tú las asumes de manera libre y voluntaria. Es decir, sabes lo que estás haciendo y quieres hacerlo. Ya que si no, entonces te puedes salir de esa comunidad y crear o irte a otra comunidad o crear tu manera diferente de normar. Por ejemplo, el caso más concreto, la familia. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos dijimos, cuando yo sea grande, cuando yo sea papá, mamá, si es que pensaste en ser papá, mamá de niño, no voy a ser como mis papás, sobre todo cuando veías que se contradecían o algo no te gustaba de cómo estaba viviéndose? Muchos de los que somos o fuimos rebeldes, llegó un momento y después lo de las cosas interesantes que tiene la vida y existencia humana es que cuando llegas a formar tu familia, te ves repitiendo los esquemas de tus papás. Y tú dices, no, pues no que yo iba a ser diferente y rebelde, era yo rebecón, rebelde y acá. Pero lo que los filósofos, pensadores, intelectuales, desde el campo de la filosofía, dicen, analizan éticamente desde esta dimensión del ethos como logos, lo que dicen es, el ser humano puede o no, o sea, tiene la decisión, tiene la libertad para decidir si acepta o no acepta esas normas y cambiarlas o aceptarlas. Y ese libre albedrío, pues libertad, su constitución era que tú, para que un acto sea libre, para que estés actuando libremente, necesitas inteligencia para saber lo que estás haciendo, porque si no sabes lo que estás haciendo, no eres libre. Pero no es suficiente, porque si yo sé que estoy robando, pero me ponen una pistola acá para que robe, entonces me siento amenazado y no soy libre. Estoy robando obligado por la fuerza externa. Si yo sé lo que estoy haciendo, pero estoy actuando por mis miedos internos, lo que yo en realidad quiero hacer es otra cosa, pero sé que estoy haciendo esto porque hay una dimensión de miedo, de temor, de esos traumas infantiles que a lo mejor no reconozco o sí reconozco y digo, no, pero no debo hacerlo. Y entonces tú solito te prohíbes, pero es por el miedo al que dirán, miedo a irte a un infierno, miedo a la represalia. Y entonces esos miedos, entonces si hay miedo, si hay fuerza externa, si hay ignorancia, si hay razones para decir que la libertad humana se encuentra condicionada. No hay libertad absoluta en el ser humano porque de haber libertad absoluta, habrías de ser un Dios. Absolutum significa en latín absuelto, suelto de todo. Y para eso solamente siendo un Dios que nada lo condiciona ni nada le antecede. Entonces, esta parte de la ética a mí me encanta y luego la manera en como Leonardo Boff la va a presentar es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver cómo lo que es típicamente humano, que es la inteligencia para poder después actuar voluntariamente, mucho del campo de la psicología, del psicoanálisis, de la biología, de la teología como la de Leonardo Boff, nos va a sorprender cuando nos diga o nos haga pensar, y no es posible que primero no esté la inteligencia, sino primero el querer, la voluntad, o sea, el pathos, la pasión. Primero hago las cosas o voy a hacer las cosas porque siento esa pasión, me gusta, mm, lo deseo, me atrae, y luego entra
la inteligencia para tratar de percatarse si aquello que está haciendo coincide con lo que me está permitido en mi grupo social, en mi comunidad, en mi moral. Lo que acá nos va a poner en tela de juicio justamente es que el ser humano, antes de ser un ente racional como el Homo sapiens, siendo mamífero y con sus antecedentes, ya tenía cuidado, o sea, cuidaba de los demás. Vamos a ver por dónde nos lleva y luego por eso la cuestión del etos que ama, el etos que cuida, el etos que se hace responsable, que se solidariza. Dice él, el cuidado es en el fondo un gesto amoroso con la realidad, el gesto que protege y da serenidad y paz. Antes de pensarnos humanamente, pensemos en la vida no humana o prehumana o diferente a la humana. No sé si han tenido la oportunidad, yo cada día que descubro un nuevo brote en una de las macetas que me regaló eh, mi madre, más bien como que se la robé, ¿no? Dijera Facundo Cabral. Entonces, me encantó un macetón, no el macetón, no, nada más estaba puesta en un bote blanco. Yo dije, de esas plantas de oreja de elefante, ¿no? Grandotas, me encantan a mí. Y entonces venían dos hojas con un tronco, la cambiamos a un macetón, le pusimos su tierra, la cuidamos, y es maravilloso ver cómo se van abriendo y va brotando de acá primero una pequeña fístula, que luego se va desprendiendo del tronco de la hoja madre, ajá, y se va convirtiendo, se va separando y luego, ¿no? Aparece así como enrollada y poco a poco se va abriendo. Hoy tengo como 12, no, no son 12, 8 creo, son 8, 9 hojas en lugar de 2. Si esa situación pasa con las plantas, con los mamíferos, cuando lo vemos en el ser humano, creemos entonces a veces que es el ser humano como la razón de la vida misma, cuando somos solamente una parte más. O sea, el milagro de la vida está previo a la existencia humana. Antes de que el ser humano aparezca, la vida ya estaba. Y para que esa vida florezca, para que esa vida geste, se desarrolle, es necesario que haya cuidado, armonía. Y entonces empiezas tú, por supuesto, al menos yo, no sé, espero ustedes, ahorita lo vamos a platicar, hacia dónde te conduce, hacia dónde lleva tu mente. ¿No será que hemos endiosado al ser humano gracias a su inteligencia cuando es solo una parte de él? ¿Y dónde está ese gesto? Dice que protege, que da serenidad, paz. Sin cuidado, que es a lo que he estado refiriendo con estos ejemplos, dice Bob, nada sobrevive. El cuidado es la fuerza principal que se opone a la ley de la entropía, lo que les mencionaba. Un sistema es entrópico cuando se autodestruye. El desgaste natural de todas las cosas, pues todo lo que cuidamos dura mucho más. Pues aquí es un fenómeno de duración. Ese es la raíz de nuestra noción de tiempo. O sea, el tiempo es una construcción humana interesante que representa la duración. Y esa duración, es decir, hay cosas que duran más porque hay mayor armonía en su propio sistema. ¿Qué pasa cuando esto no logramos nosotros vivirlo, vivenciarlo? Pues entonces viene un momento entrópico. Y eso está en nuestro propio organismo también. Las enfermedades son parte de ello. El cuidado entonces lo propone, y esto es sumamente interesante porque al menos en educación media superior, desde el 2018 me parece, la materia de ética y valores se convirtió en la ética como cuidado de sí mismo y del otro.
al menos en lo que fueron los bachilleratos generales estatales, en algunos estados, el título que llevó, y está basado en la ética del cuidado. Ujú. Pero antes de esta pensadora que introduce la noción de el paradigma de la ética del cuidado, está esta ética mínima, el cuidado como una ética mínima, muy a la manera de Adela Cortina, que nos pretende darnos cuenta de que todos los valores que podamos luchar por ellos o querer trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestras generaciones futuras, con nosotros mismos, son consecuencia del respeto a un valor supremo que se podría considerar como ética mínima, y es estar vivo. Porque si no se está vivo, o sea, si te mueres, ya no hay ningún valor que te sirva. O sea, ¿para qué te sirve que respeten tu memoria si ya estás muerto? Podrá servirle a tus nietos, a tus hijos, o sea, pero ya como, o sea, para ti ya no. Ujú. Entonces dice, hay que rescatar esta actitud del cuidado como ética mínima y a la vez universal, si queremos preservar la herencia que recibimos del universo y de la cultura y garantizar nuestro futuro. Pero ¿cuál cultura? Esa cultura de paz. No es gratuito el hecho, no es nada más porque estamos ahorita viviendo muchísima inseguridad que se gesta en el marco de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, uno de los principios que es cultura de paz, uno de estos 8 principios que se enmarcan ahí en su marco, en el marco curricular. Está puesto porque desde la epistemología del sur y desde la pedagogía de Paulo Freire, desde el pensamiento brasileño de este grupo de pensadores, se habla de que previo, ¿no?, a la cuestión situacional de este mundo nuestro, debe prevalecer esa cultura de paz, de armonía, para que la vida siga y continúe. ¿Qué culpa tiene un par de niños que van atravesando su rumbo a la escuela y les tocan ahí 2, 3 balazos porque se enfrentan, ¿no?, algunas pandillas o algunos grupos que se encuentran disputándose el territorio? Entonces, si no hay paz, en riesgo está la vida, pero no es solo por espantarnos de lo que está pasando ahorita, sino porque no le antecede cualquier en otro momento histórico con el paradigma de la conquista. Vamos a ver que cuando no hay ese cuidado y no hay esa cultura de paz, la vida está en juego. Entonces, esta noción de cuidado, dice Leonardo Bob, aparece en los momentos de mayor crisis para la humanidad, y así ha aparecido. Y pues mueren las ideologías, pero lo que hay que tratar es que no mueran los sueños. Se mueren las ideologías, pasan las filosofías, pero los sueños permanecen. Estos sueños son los que nos hacen a nosotros pensar en horizontes de esperanza. El etos que ama, como lo vieron ustedes, si es que alguno eligió pensar y compartir un poco de ello, está siempre abierto y va formando ese humus que nos da la posibilidad de continuar en nuevas formas de convivencia, de relacionarlos con la naturaleza. Ese humus tiene mucho que ver con ese sueño, porque al final nosotros venimos de la tierra misma. ¿Qué es lo que tenemos en común todos los seres humanos? Pues el hecho de que venimos de una casa común que es la tierra. Y entonces hay que buscar cómo le podemos hacer para lograr la integración en lugar de la desarticulación. ¿Qué hacer para que entonces vuelva a brotar ese espíritu de vida en una civilización que deje de ser solamente un proyecto para la conquista? Si no logramos hacer eso, cualquier propuesta ética se va a convertir
en algo, perdón, digo, si no logramos nosotros rescatar y recuperar ese sueño, vamos a provocar más fácilmente esta destrucción masiva y la descomposición de todo nuestro entorno. Rescatar el sueño de todos aquellos que en este momento, como decía yo, 8 días, son nuestras generaciones más jóvenes, las que están dándose cuenta que su vida sí está en peligro. Muy posiblemente por eso sean más conscientes que nosotros de que hay que cuidar el medio ambiente. Hay una necesidad fuerte en el fondo de cada uno de nosotros de encontrar esa paz, esa armonía, de volver a estar en una convivencia con todos nuestros congéneres, y de una manera pacífica y volver a redescubrir. Yo escucho a Fernando Canales, un periodista acá poblano, y siempre insiste en recuperar las calles. Recuperemos las calles de nuestra ciudad, no las dejemos en manos de otros. ¿Por qué? Porque ya nadie puede estar seguro y tranquilo en esas calles que antes eran nuestras, donde podíamos jugar, eran nuestros patios. Y este sueño de perdón, de volver a encontrarnos, de poder romper con las amarguras, los resentimientos, parece ser una utopía, pero necesitamos establecer un diálogo interno y para con los otros y con lo otro. Si nosotros logramos hacer esto, dice Leonardo Bob, como con trabajo hormiga, de a poquito y poquito, podemos hacer gran cosa. Y entonces, si somos hijos de un ensayo civilizatorio, de una civilización, ¿no?, ancestral y que predomina, ¿cómo podemos pasarnos de ser una civilización basada en el paradigma de la conquista al paradigma del cuidado? Si toda nuestra tendencia ha sido, en los últimos siglos sobre todo, hacia la cuestión de una tendencia centrada en lo material, dejando lo espiritual, mecánico en lugar de ver la dinamis, lineal y determinista en lugar de ver la posibilidad de una dimensión, y sobre todo dualista, cuerpo y alma. Hay un pensador para a los que les gusta la filosofía que se llama René Descartes, y que introdujo ese racionalismo desde Francia, donde nos hizo pensar en el pienso, luego existo. Y nos dice Leonardo Bob, el detalle de ese pienso, luego existo, es que él llegó a la conclusión de que el yo era el punto de origen que le permitiría encontrar toda unos fundamentos filosóficos para entender al ser humano, y crea ese racionalismo, es decir, lo que ha sido muy rico, por un lado, pero por otro, reduccionista a tal manera que se ha ido atomizando, se ha ido compartimentando, y hoy lo que tenemos en las escuelas es consecuencia de ello. Asignaturas aisladas donde no se vinculan los saberes de unas con otras, y donde el niño recibe a 6, ¿cuántas sesiones son al día? Creo que son 7 sesiones al día en secundaria, con 17 maestros distintos que no se comunican entre ellos, ni tampoco comunican, por ejemplo, lo que está constituido, porque lo que están cada uno mostrando desde su propio espacio, ¿no?, curricular, todo ello o sea, todas esas asignaturas constituyen una partecita de la realidad tan compleja, creyendo que lo que están enseñando es la realidad y no una parte de la realidad. Entonces, al separar materia-espíritu, la ciencia de la vida, la economía de la política, el ánima del ánimos, acuérdense lo que les decía de ánima y ánimos, el ánima como el espíritu, lo espiritual,
y el animus como el vigor, anima como ternura, animus como rigor, pues entonces se dio en nosotros, dice Bob, una especie de lobotomía en nuestra mente y nos ha dejado desencantados, ciegos que no nos permite ver las maravillas de la naturaleza cuando descubres esta integración. Y por supuesto que entonces nos convertimos en una civilización insensible a lo que debería ser reverencia al universo mismo. Como les digo, cuando tú ves esto, cuando ves cómo cuida una perrita a sus cachorros, cuando tú ves este mundo que nos rodea, eh, la vida misma te va haciendo que digas, es que esto es maravilloso, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo dejé de ser así? ¿Por qué yo dejé de cuidarme? ¿Por qué dejé de cuidar al otro? ¿Por qué quise imponer? Porque soy el papá, porque soy el abuelo, porque soy el director, porque soy el maestro, en lugar de ese espíritu de colaboración, de integración. ¿Hacia dónde entonces nos invita justamente pensadores como Leonardo Bob? Es a descubrir la civilización más allá de un proyecto conquista hacia una etapa planetaria. Lo dice también Edgar Morin con esa ética planetaria. Pensadores como educólogos, como Martín López Calva, que nos anuncia la posibilidad de un mundo mejor, la posibilidad siempre de algo diferente. Y entonces, lo que se está ahorita ventilando desde estas últimas décadas es si podemos hablar de una sociedad terrenal como una nueva civilización de la humanidad para poder estar por fin o poder recuperar esa comunión, una unión en común con todas las cosas. Eso va a implicar cosas radicales, o sea, de raíz. Quizá no la vamos a vivir, no la vamos a ver nosotros, ni siquiera nuestros hijos, pero posiblemente a nuestros nietos puedan empezar a descubrir, por ejemplo, que más allá de que si Tesla, que si autos de este calibre, ¿qué tal que caminar es la solución? Porque son paradigmas. Ustedes, varios de nosotros que caminamos de niños, de jóvenes, que caminábamos una hora para ir a comprar algo, para ir a la escuela. Ahora no caminamos ni siquiera 2 cuadras porque si está re lejos. Aparte del temor que nos causa, pero son paradigmas, o sea, son estructuras mentales que nos vamos configurando. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que ¿cómo es posible que salgas caminando y te vayas al centro caminando? Para un servidor que le ha encantado correr, caminar, eso no lo siento como algo extraordinario, porque son media hora de caminar de mi colonia para el centro. Pero en una ciudad, una urbe, caminar media hora, caminar 100 cuadras, uff, es muchísimo. Son 10,000 metros, son 10 kilómetros. Ah, no, eso se corren, no se camina. Bueno, ándalos en bicicleta, no, pues te van a pasar entre todos. Pues sí, así como está el esquema actual, no puedes andar en una bicicleta. Recuerdo a mis estudiantes cuando me decían, vengo 11 ahí de Oaxaca, que me decían, llevo 8 o 9 horas viajando en autobús para llegar a mi clase. Y a las 8 de la mañana estaban ahí porque a las 6 estaban en ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? No, Caxa es en Jalapa. Ahí se me fue el nombre de la central de Oaxaca. ¿Adeo? Sí, nada más se llama ADO. Sí. Con razón no me venía un nombre de central. Pero sí, es decir, eh, ahora que tuve la oportunidad de ir a firmar un convenio, recuerdo que estaba yo a las 4 de la mañana, porque a esa hora llegó el camión, y yo dije, ¿qué voy a hacer de las 4 de la mañana a las 6 que empieza a amanecer y que ya podemos caminar, cuando menos con luz aquí? Pero además tenemos la reunión hasta las 9. Y salimos a caminar, nos fuimos
caminando ahí por ¿cómo se llama? El Parque de los Leones, luego fuimos por Santo Domingo, regresamos, pasamos allí. Anduvimos como hora y media caminando. Y la persona que iba conmigo me decía, ay, estoy ya cansadísima. Y yo, pero si no hemos caminado mucho, ¿cómo no, doctor? Si caminamos. Digo, no, pues es que siempre anda en su camioneta, siempre anda con chofer, o sea, pues sí, con razón. Y llevaba tenis, que fue lo bueno. Es decir, son puros paradigmas que nos hemos construido. ¿Cómo era posible que muchos de nuestros antecesores, al menos mis bisabuelos, mi bisabuelo, caminaba 3 meses con las mulas cargadas de ollas para ir a vender desde acá a Puebla hasta Orizaba, Veracruz, o se iba hasta Tuxpan, por Poza Rica, Tuxpan? A mí me da flojera ir a Tuxpan un domingo y regresar porque está lejísimos. Cuando ya te haces, ¿qué? Por la autopista quizá te haces, creo que son 3 horas a Tuxpan. Ay, no, 3 horas y 3 de regreso. Pero hubo un tiempo que a lo mejor manejabas 18 horas y lo sentías, ¿no? O sea, vean cómo esta parte, lo que uno considera normal, es una construcción. Y a eso es a lo que nos invita romper nuestras estructuras mentales para hablar de una civilización basada en la armonía con nuestra madre tierra. Entonces, este paradigma del cuidado, es necesario que empecemos nosotros a registrar las posibilidades para vincularnos de una manera diferente entre nosotros como seres humanos. Entonces, ahora sí, habiendo, habiendo abusado a través del tiempo, perdón, es que y ya es bien tarde. Muy bien. El capítulo, bueno, todo esto fue apenas el capítulo 1, la problematización que nos presenta Leonardo Bob para movernos el tapete, movernos un poco, ¿no? A decir, y entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y luego, ¿qué puedo hacer? En el capítulo número 2, que es genealogía de la moral hacia una ética planetaria, pues a empieza a conducirnos por una noción. Dice aquí es la central camionera de la central de los FIPSAS. Esa es esa es la que está allá por la central de Abastos. No, ya estoy perdido, creo, ¿verdad? O sí, sí, ¿verdad? Sí, sí está por allá. Todavía recuerdo cuando visitaba a uno que otro cuate o amiga y, ajá, y entonces vámonos acá. Y luego, peor cuando me llevaron hasta los Mijes, Guadalupe Mije. No, hombre, no les cuento qué me pasó con esas curvas. Y consta que yo vengo de una zona de curvas, pero el Datsuncito en el que íbamos lo sufrió. Bueno, no, me dio tiempo salir en una curva y salir no es cierto, en una recta y ahí ya. Pero sí, pero hermoso, ¿no? O sea, es hermosa la experiencia con de esas cosas bonitas que te reviven y te hacen regresar un poquito con humildad. Se supone que yo iba a dar una conferencia, pero después de escuchar a los niños tocando la música y escuchar a una persona de allá que nos hablaba de cómo consideraban la música, yo dije, yo ya no voy a hablar de nada. Lo que diga está de más. O sea, realmente lo que había preparado ya era así como, no, me sentí mal, ridículamente occidental y con una visión que dije, ¿ya qué les va a importar a ellos que yo les venga a hablar del método trascendental y los niveles de conciencia? Si lo están viviendo ellos, o sea, si están viviendo justamente esos niveles desde la pasión por la música y desde su perspectiva. No, hombre, me revolcaron pues con esa perspectiva, ¿no? Bueno, regresándonos entonces aquí, me gustaría entonces escuchar quién quiere iniciar pues en esta media hora dialogando, quién quiere empezar, pues intentemos hacer un diálogo de qué es lo que les gustó a ustedes de esta perspectiva. Obviamente que eh,
nos hace una reflexión para diferenciar entre ethos con epsilon y ethos con eta, dos orígenes de la palabra ética, ¿no? Que una es morada, como casa, cubil, la parte física, y ethos como morada, pero en el sentido de tu propia existencia, de tu espíritu, la forma como vives esa casa. Pero bueno, yo mejor me callo porque si no voy a acabarme la media hora. ¿Quién quisiera comentar qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué ethos fue el que le gustó o le llamó la atención? O si tienen preguntas, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que, bueno, qué traen a colación como para dialogar un ratito? Adelante. ¿Quién levantó la mano? Hernán. Adelante, Hernán. Buenas noches. Pues bueno, a mí la verdad se me pareció bastante interesante toda esta parte de los setos. Como que al principio, mientras yo leía, dentro de mí, ¿qué era etos? ¿Qué era etos? ¿No? O sea, como que Ujú. siempre tenía como que el mente, etos, no olvidarme el concepto, ¿no? Entonces, a mí realmente le hice como una lectura rápida con cada uno de los puntos para sacarlo más como que jugoso. Sí. A mí me gustó bastante. Primero, para entender la definición de ética y moral, porque como decía en el autor, o sea, a Ujú. veces los juntamos, pero a veces los separamos. Entonces, ¿cuál está correcto? ¿Cuál es el incorrecto? Poniendo el ejemplo de, a veces decimos, es que tienes poca ética, o a veces decimos, tienes poca moral, e intuimos que es lo mismo, cuando no es lo mismo. Entonces, podría ser que a lo mejor palabras más, palabras menos, pero yo partiendo desde ya que me dije, ok, ya me había hecho esa pregunta antes en una materia de la carrera, cuando veíamos Ujú. filosofía de la educación, y Ajá. veíamos introducción a la pedagogía y todo esto. Al hacer el análisis de, okey, si yo ya estoy separando dentro de mi mente la ética y la moral, y al entender ahora los etos, a mí me llamó mucho la atención el que busca y el que ama, y un poco el que responsabiliza, porque yo hice como mi introspección de, okey, voy a buscar. Y no lo traté de llevar a lo educativo, primero lo traté de llevar a lo mío, porque yo siempre he dicho, yo primero tengo que trabajar conmigo para poder externarlo. Ujú. Entonces, yo veía, si yo veo lo de buscar, yo voy a buscar algo, ¿qué voy a buscar? ¿Por qué lo voy a buscar? ¿Qué fin tiene que yo lo busque? ¿Por qué? Porque eso lo voy a utilizar con el siguiente, que es el del ethos que ama, porque hace la parte de reflexión y análisis en donde, pues, obviamente yo lo entendí así, buscar como un amor haciendo como un término romántico, yo así lo entendí, en donde vas a amar lo que buscas. Y a mí me recordó mucho cuando yo estaba escogiendo qué carrera quiero hacer, pido Ujú. informes, me enamoré de lo que me contaron a primera vista, a lo mejor, y yo he dicho, si la persona que hubiera dado informes en ese entonces no me hubiera dicho eso, que era un psicopedagogo, que soy licenciado en psicopedagogía, si no me hubiera dicho esas palabras, yo no lo hubiera acercado. A lo mejor y otra carrera me hubiera llamado, ¿no? Pero lo relacioné con eso, el que busca, yo estaba buscando algo. En este caso, pues en este análisis o en esta búsqueda de información, pues busqué algo que realmente me gustaba, que es esta carrera. Y luego lo relaciono con el que responsabiliza, porque justamente así como cuando hacemos nuestros actos de protesta y demás, pues yo sé que tengo una responsabilidad. O sea, con las personas, niños, adultos que yo tengo que tener este amor para poder transmitir algo. Y a lo mejor no de una manera educativa, sino de manera personal y social. Entonces, si me voy a lo filosófico, me recuerda mucho a lo que decía Paulo Freire, de cómo esta parte de él transmitió porque amaba. Entonces, sí empezó mi cerebro a filosofar. Empezó a Ujú. filosofar y la mayéutica empezó dentro de mí. Porque entonces le empecé a dar coherencia de que, okey, si yo estoy partiendo de mi ética y de mi profesionalismo y de mi moral, pues yo estoy buscando algo que voy a responsabilizar, porque yo soy un ser educativo
que yo creo que todos los que estamos acá sentimos esa responsabilidad, creo que no estaríamos aquí si no fuera por eso, porque estamos buscando un análisis más profundo, buscar una parte más introspectiva, pero también en la parte en la que yo lo voy a utilizar en un bien social, porque algo que usted ha comentado hace un momento y se me hizo muy interesante, de cómo a veces desde nuestro sesgo nosotros no vemos con claridad y en este caso nuestra práctica docente se llega a ver perjudicada, porque a veces justamente yo me encanta hacer trabajos en equipo transversales con otros maestros, pero otros maestros dicen, no, hay un sesgo que obviamente es muy respetable y todo eso, pero a veces yo digo, y justamente hace poco teníamos un taller en la escuela de motivación, cómo nosotros tenemos que motivar a los alumnos. Y yo le decía, y yo hacía como que el comentario, es que cómo quieren motivar a los alumnos si nosotros como profesores no estamos motivados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos buscar esta parte. Entonces, siento que lo que estoy, por algo pasan las cosas, por algo estoy tomando el seminario en este momento, porque lo empecé a relacionar con todo lo que estoy pasando, estoy viviendo en mi vida personal y profesional. Y aquí es cuando empieza así como que este choque de paradigma, como usted comenta. Y esos fueron los tres que me gustaron. Porque yo Ujú. siento, yo así los entendí, bien Sí, o sí, mal, sí. ahora sí, a lo mejor y me fui por otros lados, pero esa parte de análisis de que, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo tengo que mejorar mi práctica, mover mi centro para otra vez buscarle? Porque algo que yo le decía a mis estudiantes de psicología, si nosotros queremos entender la psicología, tenemos que entender la filosofía, entender de cómo llegamos desde la parte metafísica, desde el conocimiento a priori, por qué poco a poco lo fuimos dejando a tener esta parte de raciocinio. Entonces, así como que empecé a hacer esta introspección y este análisis y más o menos siento que esos fueron los que más me tocaron allá, así como que, no sé si por las fibras sensibles que traigo últimamente, pero eso fue como que Mm. dije, aquí es el punto. Este es lo que, el talón de Aquiles, este era el clavito que hacía falta para yo entenderlo, porque Sí. es real. Lo siento así muy, muy real. Y en mi práctica lo estoy viviendo, porque tengo Ujú. muchos alumnos que así los tengo medio perdidos. Y a veces le digo, yo los veo un poquito perdidos, no en tanto el aspecto educativo, porque lo entienden, Sí, la sí, parte sí, sí. emocional y personal, que justamente ahorita, antes yo veía que los chicos de último semestre de prepa, pues eran como que ya analizaban. Ahorita los de primero de prepa y tercero de secundaria vienen bien despiertos y yo siempre les digo, eso me gusta. Digo, porque cuando yo todavía estudié la secundaria y el prepa todavía éramos muy, por decirse, sumisos, no teníamos como esta libertad, ahorita ya lo hay. Gracias a ustedes, digo, gracias a ellos. Entonces, fue como que los puntos que yo rescato de la Lograste lectura. rescatar. Pues muchas Sí. gracias, Hernán. La verdad es que te agradezco mucho el comentario y sobre todo que compartas y te compartas, ¿no? Fíjate, nada más para dar la palabra a Iván, me gustaría compartirte que yo descubrí un día en esta búsqueda, como señalas, que, que un día no me arrepentí, me empecé a sentir apenado por seguir sintiendo ya de joven y de adulto amor por los demás como cuando era niño. Sentir que me tomaban el pelo por ser noble y entonces le cambiaban el nombre de nobleza a otra que es muy grosera, pentontés. Y yo decía, no, yo no soy pentonto, o sea, yo realmente soy muy listo, entonces tengo que ser más cabrito que los demás. Y empecé a hacerlo. ¿Por qué? Porque es ese espíritu de, espérate. Y justo Bob Freire y otros autores más reconfiguraron junto con algunos jesuitas esta búsqueda racional y descubrí justo que lo que había y a mí me inspiraba como maestro y mi forma de ser era porque no había dejado de ser el niño que en realidad había sido muchos años atrás. Y recuperar a ese niño o tratar de seguir recuperando a ese niño que perdiste con su inocencia, con su amor, con su solidaridad, con el hacerse responsable de yo fui, ujú, con el hecho de no sentir el temor a que los demás lo que piensen, si tú solamente amas. Entonces,
No, hombre, es una experiencia maravillosa. Porque sigues cometiendo muchas tonterías, ¿no? Y compitiendo a veces, pero cuando menos ya eres más consciente y regresas un poco hacia este, tranquilo, y vuelves a agarrar ruta. Entonces es sensacional y por eso me encantó esta parte que dices de tus búsquedas. Adelante, Iván. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Iván. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención lo de el tema de la conquista, ¿no? Cómo se ha ocupado coloquialmente para este vínculo entre personas, pero pues la conquista trae enfermedad, trae guerra, trae violación, y desde ahí es donde busqué. Hay feminismos que hablan sobre, bueno, feminismos comunitarios, ¿no? Que hablan sobre el cuerpo como territorio, hacia ese cuidado hacia el cuerpo y hacia las personas, ¿no? Que va muy relacionado con el paradigma del cuidado, que cómo va a florecer la persona o el territorio si Ujú, no está siendo cuidado. ujú, Y también busqué dentro de la ética de las relaciones amorosas, ¿no? Que también hay que tener como amar desde la dignidad y la libertad y ver a ujú. la persona como un fin, no como un objeto, que tiene que ver igual con la conquista, ¿no? Como que todo se va. Y encontré una frase que dice, ¿y qué es el amor sino cuidar la fragilidad del otro como si fuera la propia? Que es otra vez regresar al cuidado, ¿no? Pues eso es lo que me llamó la atención. Muy bien, Iván, muchas gracias. Sí, por supuesto, por supuesto que es importantísimo ver que los movimientos que se están gestando actualmente tienen como raíz esta búsqueda. Importantísimo ver cómo la dimensión esta que acabas de señalar, Bob nos dice, el etos que busca era ese etos racional de los filósofos Platón, Aristóteles, y que nos ofrecen un desarrollo interesante, pero no fue suficiente o no ha sido suficiente. Y por eso introduce esto último que decías de el etos que ama. O sea, cualquier cosa que hagas, si no es realmente por amor en el concepto que señalabas y señala Bob, pues se vuelve y se puede justificar racionalmente, ¿no? Y de ahí entonces se deriva el etos que ama, pues es un etos que cuida. No hay amor si no hay cuidado y así va derivando y por eso hay un etos que se hace responsable, porque eso lo haces tú libremente. Pero bueno, por ahí, muchas gracias por compartir. Adelante, maestro Jaime. Yo creo que vamos a tener que alargar hacer la parte 2, maestro. Creo que sí, porque la próxima semana tenemos que seguir Que cerrar. con estos aportes de parte de todos y cada uno de ustedes. Se abren muchas líneas de diálogo. No sé, eh, tal vez por el momento histórico y como la condena, ¿no? Hacia Bob. Ujú, Me parece su texto, primero, como concreto, pero después no me parece tan concreto. Es decir, como, como que si él tuviera escritos oscuros o escritos ocultos, ¿no? No sé si logro explicar esta idea, porque cuando él plasma eh, este concepto del daimon ujú. y el ethos, parece ser que nos quiere llevar al origen. Inclusive hace una crítica bien interesante contra Schopenhauer, contra Kant, ¿no? Contra toda esta era de la ilustración y que la llega a llamar castrante. Sí, esa razón Pero, instrumental. exacto, pero sigue siendo bien aceptada, ¿no? Es decir, Sí, sigue siendo eh,
muy establecida, inclusive en el sistema educativo, ¿no? En el sistema político, en el sistema económico. Por eso, esta línea, dijeran los químicos humanistas que leen o el tercer ojo, es decir, yo tendría que preguntar cuál es el origen, ¿no? Y hay un concepto ahí que utiliza que me parece que viene del arameo, el shi, ¿no? Es decir, el shi como hombre primigenio, ¿no? Como el alma elevada. Ujú, ujú. Ahora, pareciera ser que con esta configuración virtual o nos quieren acercar o quieren que realmente quitemos de nuestra filogénesis toda esa información. Es un planteamiento, no es una Sí, sí, pregunta, sí. no es... sí. ¿Cómo ve? Es, es muy interesante lo que señalas. Yo trataba de leer y he tratado de leer a Bob, pero el primer esquema que me viene a la mente es lo que yo aprendí cuando estudié filosofía en el seminario. Y es obvio que es una filosofía aristotélica tomista y una teología demasiado eh, ortodoxa, ¿no? O sea, demasiado centrada en la tradición. Y por supuesto que en el tiempo que yo la estudié, pues se veía todo aquello que fuera teología de la liberación como algo eh, que no debería ser aceptado solo por norma. Y obviamente que como joven, pues te conduce a decir, ah, pues ahora voy a buscar para ver. Y yo creo que hay mucho de lo que nos propone Bob para ser leído, como dijéramos, a través de las letras chiquitas, el contrato, ¿no? Para poder interpretar, porque, por ejemplo, hace referencia, y hace referencia, ¿no? Por ejemplo, a textos hermosos como el de Dios es amor, ¿no? De la primera de Juan, versículo 8, ¿no? Entonces, capítulo 4 versículo 8 creo. Y entonces, pero que es distinta la interpretación que te hace cuando hay una hermenéutica basada en lo que ya dice la doctrina y no en en tu propia búsqueda. Entonces, para mí, creo que ahí está la parte del misterio a que él se refiere, que eres tú mismo, como un sujeto que se tiene que reencontrar, que se tiene que redescubrir, resignificar y volverse a querer, y por supuesto que para ello te tienes que cuidar. Sí, inclusive este concepto que eleva Ujú. el poder creativo, que está relacionado con el daimon. Clarissa Pinkola, en Mujeres que corren con lobos, lo retoma como los seres que habitan, ¿no? Y que se crea una serie de estratagemas para aprisionarlos. Sí, Pero esa serie de estratagemas son también tecnologías que van evolucionando, virtuales, por supuesto, y que nos tienen, de cierta forma, prisioneros. Y bueno, ahí yo saco, no sé, tal vez otro concepto que podremos discutir después acerca del libre albedrío, que tiene que ver con el ethos, ¿no? Pero digo, estaría interesante saber si este señor tiene cosas escritas o un círculo íntimo, ¿no? Así como, a ver, vamos a, ajá. ¿no? Ajá, como, no se pueden decir, pues, ¿no? Gracias, maestro. Sí, mira, me hiciste recordar de esas cosas que no se pueden decir, como en algún diplomado en teología, pero con los jesuitas, no con los diocesanos. Para los que no son expertos en esto, diócesis, pues es la que gobierna un territorio que se llama, eso, sí, diócesis, ¿no? Y varias diócesis son una arquidiócesis y hay un obispo. Y ahí están los seminarios donde estudian filosofía y teología los futuros sacerdotes. Ahí estudió su servidor.
Y los jesuitas también tienen sus seminarios, pero en realidad estudian filosofía y teología, pero normalmente los mandan primero a hacer una licenciatura en química física, lo que es tu pasión profesional. Y ya entonces entras a un noviciado mientras estudias filosofía y después haces magisterio y luego teología, ¿no? Bueno, pero el caso está en que ahí hay muchos rebeldes, por supuesto, así como Leonardo Foucault. Y a mí me gustaba mucho un jesuita que nos hacía ver cómo leyendo en las fuentes o los orígenes, la interpretación de amarás a tu prójimo, que eres tú mismo, ¿sí? Eh, no, ya dije la frase, tradicionalmente se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y jesuita nos hacía ver que esa frase no era original de Jesús, sino que había sido ya mencionada antes en arameo, y que es, amarás a tu prójimo, que eres tú mismo. Y cambia radicalmente la interpretación a decir como a ti mismo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que amarás a tu prójimo que eres tú mismo. O sea, te tienes que amar a ti, cuidar todo lo que hemos estado viendo, para poder también amar a los demás. Porque amándote no te queda más que amar a los demás, no puedes hacer otra cosa. Pero si no te amas, entonces el mandamiento de te amarás a tu prójimo como a ti mismo, inclusive te da la oportunidad de amar a otro, entre comillas, amar, odiándolo. Porque si tú no te amas, si tú te odias, entonces es la manera como te amas, entre comillas, amar, entonces pues te da la posibilidad de odiar al otro. Y pues no. Entonces, bueno, es algo muy serio y más profundo que esto. Ahorita no tenemos tiempo para profundizar en ello, pero es un ejemplo. Y el otro era la interpretación de si te golpean una mejilla, pon la otra, que para mí fue algo que yo toda la vida no aceptaba y no aceptaba y no acepté ni aceptaré como me lo vendieron de niño y en mis estudios, pues, en este caso, seminarísticos. Pero cuando con este jesuita me hizo ver que ese Jesús que dice amarás a tu prójimo, perdón, que si te golpean una mejilla, pon la otra, sabía de leyes, sabía del contexto, y en el contexto donde lo dijo es porque el emperador, al darse cuenta de que había muchas revueltas ya en Roma, en todas las colonias romanas, por los abusos de los mismos colonos, pues sacó un decreto donde dice que no podías golpear a un esclavo o a un colono, ujú, más de una vez en la mejilla, o sea, para que pudiera entender si algo te había molestado o te había faltado, como porque ellos no eran miembros, no pertenecían ni siquiera al eh, eh, jus res, que es el derecho de cosa, porque no eran ni siquiera cosas, ¿no? Bienes para ellos. Y entonces, con ese decreto, lo que hacía era proteger, entre comillas, proteger a los colonos y esclavos para que ya no fueran tan maltratados y no se levantaran en armas en contra del imperio, como ya había muchas guerrillas. Y entonces, cuando Jesús dice, si te golpean una mejilla, pon la otra, es porque el decreto decía que en el caso de que el ciudadano romano cruce por segunda vez la mejilla del esclavo o del colono, entonces enajena o le da el derecho al colono de ir a denunciarlo ante los tribunales. ¡Pum! Ese contexto rompe totalmente con la interpretación que a mí me enseñaron. Bueno, estas cosas misteriosas que no te cuentan y que algunos saben, y las búsquedas o descubrimientos que tienen gente como esta, cuando yo lo he trabajado con círculos más cerrados, me dicen, no, 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 es un error, es una herejía. No, eso no está bien, es una falsa interpretación. Y ya no discuto. Prefiero vivir bajo ese contexto que me hace más sentido a mí, ¿no? Que el primero o el tradicional. Así me parece que hay cosas aquí que descubrí con Bob muy, muy, muy ricas. Está bien interesante, maestro, porque el Morelia Yoshua precisamente no fue institucionalizado por el régimen autoritario establecido, ¿no? Sino más bien en este concepto de libertad, el pueblo lo nombra, ¿no? El pueblo lo nombra Morelia, maestro.
Y eso hay un choque cultural ahí bien interesante, porque el misticismo, ¿no? Que son los misterios, vienen a explicar cómo la cotidianidad puede ser más simple. Entonces, en Bob, el concepto de crear a mí me parece que va muy relacionado con la libertad, ¿no? En psicología, quien logra establecerlo en la taxonomía fue Benjamin Bloom, porque si revisamos hasta 1999, no existía la categoría de creación. Creo que el último era análisis, evaluación. Porque no Fueron dos de estaba sus permitido. que en el año 2000 o 2001 reforman la taxonomía y ponen el concepto crear. Curiosamente, el concepto crear, no sé cuál sea su origen griego, pero en arameo es bara, y en bara hay 72 interpretaciones desde su propia cultura, ¿no? O sea, solo un concepto une el Ujú. cielo y la tierra. Bueno, yo creo que me callo porque si no, hay que, pero vamos a hacer otros, maestro. Sí, con gusto. Esto es hermoso y más justamente como ahorita que se empieza ya a generar el diálogo. Y se vale preguntar, o sea, se vale si no tengo una postura asumida o no o si traigo 3, 5 preguntas, compártelas. ¿Sabe qué? No me queda claro esto. O no, bueno, igual no nos queda claro a nosotros, pero entonces pues lo podemos compartir nuestras dudas y así enriquecernos. Adelante, Hernán. Creo que aquí comenta algo así como no tenemos a lo mejor una postura clara. Por ejemplo, yo que tengo formación en más que nada en la psicología clínica, en la parte cognitivo-conductual, pues lo cognitivo-conductual como que impide, ¿no? Esta apropiación total. Pero como yo decía, yo en mi formación tengo como que esta parte clínica, esta parte cognitivo-conductual, analítica, pero por mucho tiempo yo tengo, así como creo que en algún taller antes yo le decía, o sea, uno de mis primeros profesores en la carrera, él era psicopedagogo, pero su rama era filosofía, sociología, ética, teología. Entonces, me acuerdo que cuando nos incorpora las famosas 9 del 9, el qué hacer, cómo hacer, para qué hacer desde una perspectiva pedagógica, pues ahí es como que rompe esto. Y nunca se me va a olvidar lo que nos decía, dice, un psicopedagogo tiene que ser clínico, filósofo, teólogo, tiene que ser de todo. Dice, y tienes que conocer de todo. ¿Por qué? Porque así como en la psicología decían, no, pues eres cognitivo-conductual, solo te quedas, perdón con eso. Si eres psicoanalista, pues solo te quedas con eso, ¿no? Pero cuando vas viendo el mundo real, pues no puedes encasillarte con uno solo. Entonces, es algo que me gusta que me está gustando de este autor, porque no nos lleva así como esta parte subjetiva, que algo que a veces a mí no me gusta un poquito de la filosofía, porque es muy subjetiva. Así como que podría ser, se podría dar, a lo mejor, y se da desde con este conocimiento medio metafísico, y veo con como con un sustento más real, más así específico, como que sí científico, pero llevándonos a la reflexión, que es el objetivo de la filosofía. Entonces, esta parte de, como yo ponía, la mejor terapia es aprender porque aquí mismo nosotros desde esta parte, pues lo vamos trabajando y lo vamos como que perfeccionando. Y como comentaba el maestro, pues también, ¿no? O sea, cómo empezamos a apropiarnos de cosas que ya tenemos previas, porque muchos llevamos filosofía, pero ya cuando lo llevamos a la práctica real es cuando a veces decimos, no, pues sí es útil la filosofía. Porque como comentaba desde un principio con la ética, no, pues ética, no, pues humanidades. O sea, de que no les damos como que el valor, porque al final, Ujú. pues justamente nos hace este tipo de cuestionamientos que nos sirve pues para ir perfeccionando y mejorando nuestra práctica docente. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Y pues diría justamente que hay un apartado tremendo donde dice tú dijiste al principio de tu primera participación, ¿no? La diferencia entre etos como la disciplina que se pone filosóficamente a reflexionar sobre la moral. Pero el etos como moral, el etos dice lo que sucede en la comunidad y en la familia y lo que es ir desde abajo hacia arriba, también te orienta a reflexionar sobre tu propia reflexión ética.
sea, te hace reconfigurar la reflexión que tienes sobre esa moral, porque es, al final de cuentas, la vida misma, concreta y cotidiana, la que te permite ver si los principios y valores, ¿no? éticos son aplicables en realidad en la vida cotidiana o no, pero también te ilumina para ver la posibilidad de transformar esa vida que estás teniendo. Entonces es una cuestión dialéctica muy, muy rica ahí, pero pues son las 8:40. Yo por mí podemos seguir, pero por respeto a los tiempos que habíamos dialogado, sí, ¿no? Quedamos que 8:30, ¿verdad? ¿Estoy bien o 9:30? Ya no me acuerdo. Ay, 8:30, maestro. 8:30, pues creo que por hoy podremos aquí. No sé si alguien quiera cerrar con alguna frase, alguna participación, alguna pregunta que nos dé pauta para abrir en la siguiente semana. Pasamos seguimos en la lectura, ¿verdad, maestro? Sí, yo creo que eh, si no nos dio tiempo revisar el segundo capítulo, seguiremos escuchándonos. La siguiente sesión vamos a El platicar así 2, como lo ok. estamos haciendo y el punto de ahí el inicio va a ser el diálogo. Vamos a ver que más compañeros, compañeras que no hayan participado hoy, pues nos den a conocer como qué les está moviendo, qué te hace sentido, qué no, comentar tus dudas, inquietudes, porque pues solo tocamos el etos que ama, muy así el etos como cuidado, pero imagínense hablar o sea, qué significa, porque son conceptos que normalmente en las clases de ética se usan. Responsabilidad, solidaridad, cuidado, amor, ajá. ¿Qué significan en el fondo? Es la parte que podríamos descubrir nosotros y darnos cuenta de por qué no se puede separar de la psicología, de las matemáticas y de las demás áreas de los campos de conocimiento. ¿Por qué seguimos insistiendo algunos que esta dimensión debe ser un transversal en el proyecto curricular, ¿no? De cualquier escuela, pero no es en el sentido moralista, para enseñarles a ser buenos a los niños. No, los niños son buenos. Ujú. Lo que tiene que hacerse es justamente descubrir que esa bondad tiene un sentido profundo y que es su propio ser. Imagínense tener gente mística en las futuras generaciones. Pero bueno, pues muy bien, sí, maestro, Perfecto. así sería para la siguiente. Vamos. Excelente. Entonces hay que, por favor, leer el capítulo 2. Sugiero hacerse planteamientos, cuestionamientos, ¿no? Para que podamos abrir el diálogo y también ir como aportando a la exposición del maestro. Lo que nos Maestro puede, Alberto, perdón, lo que nos puede servir es que conforme va leyendo, si algo te hace sentido, donde somos la mayor parte del grupo expertos, entre comillas, es en la educación. Entonces podemos decir, esto a mí me llamó la atención porque lo podría yo ver en la escuela así, o porque lo he visto en esto, o porque veo que nos hace falta. Y eso puede dar un poquito de mayor participación. bien, pues gracias a todas, a todos, gracias al maestro Alberto por la disponibilidad, por la disposición, por la cercanía en este proceso. Estoy seguro que de repente, aunque no participamos, o sea, aunque no hablamos, no lo oralizamos, sí estamos participando, porque aquí estamos con nuestras intenciones, con nuestras orientaciones, ¿no? Y se empiezan a mover nuestras estructuras, ¿no? Nuestros constructos y a mover para cuestionarlos o para fortalecerlos. Bob dice que la ética tiene que ver con la vida concreta, es decir, con la vida práctica, con la vida que se aplica. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias, maestro. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, un abrazo, gracias a todas, a todos. Descansen. Nos Buenas vemos. noches. Buenas noches.